Buenos días, estamos con Moisés Santa Cruz, quien nos va a ayudar con las preguntas relacionadas del taller que tenemos en la materia de equidad de género. Santa, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, bendiciones, mucho gusto, mi nombre es Moisés Santa Cruz. Perfecto, bueno, la primera pregunta relacionada con el tema es, para ti, ¿qué es sexualidad? Bueno, sexualidad es un concepto muy amplio, pero realmente para mí la sexualidad es cómo nos definimos como nosotros como seres humanos, como personas. Ok, ¿qué es sexo para ti? El sexo básicamente es lo que nos identifica. Somos sexo masculino, somos sexo femenino, entonces es esa identidad que tenemos como seres humanos. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y sexualidad como tal? Bueno, la diferencia entre estos dos conceptos, podríamos decir que el sexo como tal, que es lo que nos define a nosotros como seres humanos, es el tema ya de acuerdo a nuestros genitales, a nuestra posición como ser humano. Y la sexualidad es la forma en cómo nosotros nos definimos. Entonces, ahí sí hay cierta diferencia entre sexo y sexualidad. Bueno, ¿qué es género para ti? El género es cómo nos identificamos nosotros como seres humanos, porque nosotros podemos nacer hombres o mujeres, pero nos identificamos, si somos hombres nos podemos identificar como mujer. Entonces, ese es el género que adquiere cada persona, es su posición. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Considera que existe alguna relación entre sexo y género? Bueno, entre sexo y género sí hay cierta relación. Sí hay cierta relación porque de alguna manera nos compete y los dos conceptos abarcan lo que tiene que ver el ser humano. Pero entre ambas, aunque son diferentes, hay mucha relación entre sí. Okay. La siguiente pregunta dice, ¿las palabras igualdad y equidad las consideras sinónimos? ¿Por qué? Igualdad y equidad, sinónimos. Uh-huh. Bueno, igualdad y equidad. Yo pensaría que sí son sinónimos, estas dos palabras. ¿Por qué? Porque, bueno, son sinónimos porque en la medida de que nosotros la igualdad y la equidad damos acorde a lo que cada quien necesita, entonces se ajustan. Entonces sí hay un sinónimo entre estas dos palabras y podríamos decir que van correlacionadas. Okay. Entonces el sinónimo de equidad y de igualdad van entrelazados. Okay. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez has escuchado hablar de la equidad de género? ¿De qué cree usted que trata ese término, equidad de género? Bueno, la equidad de género es un término que hoy por hoy lo utilizamos mucho en la sociedad y lo miramos o se percibe que la equidad de género es cuando un individuo posiciona su personalidad. O sea, esa equidad de esa persona, lo que lo constituye, lo que lo hace. Okay. Y la última, ¿a quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? Usted como padre. Bueno, la educación sexual de los niños obviamente inicia en cabeza de una persona, un adulto mayor, en este caso un padre de familia. Son los realmente competentes, que ya tienen la experiencia, tienen las bases, tienen los fundamentos para educar a los niños y poder permitir que ellos lleven una educación sexual, lleven ideas claras, conceptos claros sobre estos términos. Okay, muchas gracias, mi hermano. Muchísimo gusto. Buenas tardes, Eli, Dios te bendiga. Aquí estamos con Elisa, quien va a participar del taller. Y bueno, Eli, la primera pregunta es, ¿qué es sexualidad para ti? Hola, buenas tardes. Bueno, para mí la sexualidad tiene que ver mucho con las emociones, tiene que ver con el acercamiento, tiene que ver con la expresión que cada uno de nosotros manifestamos hacia el otro. Tiene que ver con una caricia, tiene que ver con contacto. Eso entiendo por sexualidad. ¿Qué es sexo?
El sexo es algo que tiene que ver, digamos, con una connotación biológica que identifica a unos y otros, dependiendo pues con el sexo con el que nazcamos. Entonces unos somos hombres, otros somos mujeres, y lo relaciono más con una característica biológica del ser. Okay. ¿Crees que existe una diferencia entre el sexo y la sexualidad? Sí, evidentemente sí hay una diferencia entre ambas, porque como te acabo de decir, lo uno tiene que ver con lo biológico y lo otro tiene que ver con la parte de expresión de emociones, de contacto, de expresión de cada uno de nosotros, y no está determinada por el sexo. Okay. ¿Qué es género? Bueno, el género lo concibo como una construcción social que te dice cómo debes comportarte en una sociedad determinada de acuerdo a ese sexo con el que naces. Entonces, si eres mujer, eres femenina; si eres mujer, eres delicada; pero si eres hombre, eres fuerte, eres el que trabaja, eres inteligente. Bueno, dependiendo, ¿no? Porque también tenemos que entender que muchos de estos conceptos han evolucionado conforme ha evolucionado también la humanidad. Okay. Las palabras igualdad y equidad, ¿las consideras sinónimos? ¿Por qué? Tienen como un acercamiento, pero finalmente no son iguales. Yo creo que de pronto muchos en alguna ocasión hemos visto una imagen que nos han mostrado para hacernos entender cuál es la diferencia entre equidad e igualdad. Igualdad, todos a un mismo nivel, en las mismas condiciones. Equidad tiene que ver más que todo con que a cada quien se le dé de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a sus condiciones. Entonces, en ese sentido, no se podría distribuir todo de la misma manera cuando no todos estamos en el mismo lugar o posición. Ok. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la equidad de género? ¿De qué creen que se trata el término? Sí, el término de equidad de género es un término que en la actualidad se utiliza mucho y tiene que ver, se enfoca mucho en colocarnos a todos en las mismas condiciones, en que el hecho de que seas hombre o mujer no te hace menos ni te hace más, sino que todos tenemos las mismas capacidades, las mismas herramientas y las mismas posibilidades de ser exitosos. Ok, y la última pregunta. ¿A quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? Bueno, tal vez desde una concepción muy personal, que está un poco permeada por mis creencias religiosas, yo considero que es una tarea netamente de papá y mamá. Son papá y mamá quienes desde el hogar deben construir en sus hijos esa educación. Yo creo que cuando se deja esa educación en manos de un tercero es que empiezan a haber rupturas en el mensaje que a veces se le quiere dar a los niños. A veces se da un mensaje equivocado, pero es porque entregamos esa responsabilidad que les compete solamente a padre y a madre, que quizá desde el ámbito educativo pudiera reforzarse en algunos aspectos, pero que principalmente le compete a padre y madre. Eli, muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días, hoy estamos con el profe Francisco Alberto Carpintero Mendoza, mi nombre, docente de la Institución Educativa Colombia del municipio de Cali. Profe, muchas gracias por participar en este taller de equidad de género. Profe, le voy a realizar 8 preguntas. La primera pregunta es, para usted, ¿qué es sexualidad? La sexualidad es el espacio que tiene cada persona para mostrar su ser, y no hablo solo de la desnudez, sino de la forma como camina, como se expresa, como sonríe, como interactúa con las personas. Cada movimiento que haces es sexualidad. Perfecto. Profe, ¿qué es sexo? El sexo ya es una parte muy íntima que ocurre entre dos personas, donde sí ya hay desnudez, donde sí hay una parte donde tú puedes interactuar de manera física, muy física, a la hora de acariciar, tocar, besar y otros términos pues más profundos que no se deben tocar en este video. Perfecto. ¿Cree que existe una diferencia entre el sexo y la sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? Sí, señor, efectivamente hay mucha diferencia, ¿sí? Porque la sexualidad es tu vida diaria, cada movimiento que haces, pero el sexo es solamente una parte de tu vida, una parte de tu espacio en el horario diario, solamente una parte donde interactúas de manera íntima con la persona, y ahí hay una diferencia abismal, porque tú siempre vas a tener
sexualidad, siempre, en todo momento, en tu trabajo, en tu estudio, en tus labores diarias, en tus espacios. Pero la parte íntima, que es el sexo, es con una persona especial, amada, cercana, con muchos sentimientos mutuos, ¿cierto? Que ya es más personal. Okay. Profe, ¿qué es género? Bueno, el género, pues, históricamente y a través de las enseñanzas de nuestros padres hemos conocido que el género es la diferencia que hay entre hombre y mujer, o sea, el género masculino y el género femenino. Hay una diferencia grande ahí, ¿sí? Profe, ¿considera que existe alguna relación entre el sexo y el género? Sí, efectivamente están íntimamente relacionados porque lo que Dios dejó, lo que nuestras familias nos han enseñado a través del tiempo, es que el género masculino debe tener sexo con el género femenino. O sea, hoy se presentan muchas variables en nuestro medio, en nuestros espacios, que a medida que va pasando el tiempo las vamos entendiendo y las vamos interiorizando, de pronto no aceptando ni participando de ellas, pero sí entendiéndolas y creciendo con ellas, ¿cierto? Pero hoy, entre el sexo y el género, es una relación íntimamente muy afectiva, porque reconocemos todo el tiempo que el género masculino debe tener sexo con el género femenino. La palabra equidad y igualdad considera que son sinónimos. ¿Por qué? Bueno, a menudo los confundimos y no son sinónimos, porque la igualdad es cuando a todo el mundo le damos igual, por igual, es decir, el mismo tope, el mismo valor, ¿cierto? Sin diferencia alguna, ¿cierto? Y la equidad es cuando nosotros realmente, de acuerdo a la necesidad que tienen las personas, de acuerdo a las dificultades que se presentan, así mismo compartimos y le damos lo que realmente merece de acuerdo a su necesidad. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿alguna vez ha escuchado hablar de equidad de género? ¿De qué cree que trata ese término? Bueno, hoy en nuestro medio, en nuestro quehacer y más en la labor educativa, nosotros manejamos el término equidad de género. Pensamos que con tantas variables que se presentan, podemos dar la posibilidad a muchas personas de mostrar sus ideas, sus convicciones, y es ahí donde hablamos de equidad de género. Ser equitativos con cada una de las personas de acuerdo a sus necesidades y a sus características. Ok, y la última pregunta es, ¿a quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? Bueno, hay una cadena, de acuerdo al desarrollo evolutivo del ser humano, en la que la iniciación debe estar en el hogar, que su primera educación es en el hogar. Luego viene la escuela, ¿cierto? Luego el tema espiritual es muy importante, ¿sí? Y con la evolución de los niños, preadolescentes, adolescentes y ya adultos, jóvenes y adultos, ellos irán tomando lógicamente sus propias decisiones, pero con un buen guía, desde el hogar, la escuela, ¿cierto? Y los asociados a la escuela, es decir, las administraciones municipales, los psicólogos y todos aquellos que nos ayudan en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, profe, muchas gracias por participar en el taller. Bendiciones. Bueno, con relación al taller de equidad de género, y ya viendo y conociendo de primera mano cada una de las respuestas dadas por las personas que entrevistamos, tanto personal docente como padres de familia y personas de la comunidad, podemos atender el interrogante que surge sobre cuáles son las percepciones que se tienen en nuestra comunidad sobre la sexualidad, el sexo, la igualdad, la equidad de género y el género. Pues yo considero que es importante resaltar que el término de sexualidad muchas veces lo definen al acto sexual como tal, y se tiene, cuando uno habla de sexualidad, muchas veces se centran, y lo entiendo atendiendo la respuesta de que en la comunidad se tiene la sexualidad como el acto o la vida sexual como tal, atendiendo el acto, no sabiendo de que la sexualidad abarcan también otros aspectos, ¿cierto? El término del sexo sí se van al acto sexual también, creo que ahí los confunden, no entendiendo de que la sexualidad, de que el sexo, perdón, es una condición fisiológica la cual define el sexo de una persona al nacer. Eso se entiende por sexo, ¿cierto? En los términos de igualdad y equidad de género, creo que se tiene claridad de estos
entendiendo de que pues la igualdad lo que busca es que todos estemos en iguales condiciones, valga la redundancia, y la equidad de género pues lo que busca es que a cada quien conforme a su necesidad se le pueda entregar. Y la equidad de género, que es la lucha en la cual se está, de que tanto hombres y mujeres puedan estar en igualdad de condiciones o puedan tener las mismas oportunidades, entendiendo de que todos somos iguales. Es esa lucha que se ha venido forjando desde hace muchos años atrás, en la cual las mujeres luchan por estar en igualdad de condiciones en muchos aspectos, en correlación a los hombres, porque sabemos de que se ha denigrado históricamente a la mujer y no se le ha brindado de pronto esa posibilidad de ser un ser dentro de nuestra sociedad, ya que siempre se ha tenido subyugada. Entonces, atendiendo esto, considero de que hay muchos aspectos que se tienen de forma errada en mi comunidad, pero que sé que con un buen trabajo que se haga mancomunadamente, pues van a empezar a fortalecerse esas claridades. Con relación al último punto, dentro de las preguntas que se hicieron, y sé que de pronto no va, pero me queda me llega mucho, es el hecho de poder tener claridad de que la educación sexual parte en casa, de que son los padres a cargo de los niños, de empezar a estimular en ellos, o más que estimular, empezar a orientarlos a ellos con relación a su sexualidad. Esa es la primera responsabilidad del padre, y la responsabilidad como tal cae sobre ellos, obviamente articulado con las instituciones como colegios y demás. Pues creo que se puede hacer un buen trabajo que permita que se tenga claridad, y más que claridad, se tenga verdaderamente compromiso y responsabilidad social con los niños en cuanto a su formación en la sexualidad. Bueno, mi nombre es Daniel Caicedo, como les decía, estudiante de 8º semestre. Espero que haya sido de gran agrado este taller de equidad de género. Bendiciones.